Bienvenidos amigos del Tridente Podcast una vez más, un episodio más mundialista en este segmento especial del mundial que vamos a tener todo el mes. Eh, Antes de presentar a los de siempre, hoy me voy a cambiar la dinámica porque estoy muy emocionado. Tenemos un invitado sumamente especial. Hoy se sienta con nosotros una leyenda silenciosa del fútbol mexicano, más de 1,300 partidos en primera división, más de 250 convocatorias en selección mexicana, ya asistió a 4 Copas del Mundo, ya tiene un oro olímpico, campeón de Confederaciones, décadas dentro del vestuario del Tri, el hombre que estuvo en la recuperación de cracks, en noches mundialistas, en triunfos, derrotas, con una vida dedicada al fútbol de élite y al cuidado del protagonista de los que están en la cancha. Hoy en el Tridente Podcast tenemos al doctor José Luis Serrano. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, ahora sí los saludo. Fantasmita, primo, ¿cómo están? Qué tal, Doc? Primo, pues un placer otra vez y agradecerle también, doctor Serrano, por la oportunidad y por el tiempo que nos da. Sí, no, muchas gracias por esta entrevista, doctor. La verdad, muy emocionado ya con la fiebre mundialista a tope y con estas entrevistas más, ¿no? Gracias a ustedes. Pues vamos iniciando, doctor. Normalmente iniciamos con una dinámica en la cual cada uno le vamos a hacer una pregunta muy sencilla. Y yo le quisiera preguntar, dentro de la selección mexicana, ¿quiénes son los 3 jugadores que más les gustaba ver en vivo, doctor? No hay duda que Rafa Márquez y Memo Ochoa y Andrés Guardado son los que para mí yo creo que irradiaban más seguridad, más talento, más control, más orden. Para mí el jugador tiene que ser completo, incluso hasta el final yo digo, incluso buena persona, aparte de los talentos que tienen. Y yo creo que para mí ellos, hay muchos, ¿no? Digo, me dijiste los más significativos. De lujo. Fantasmita. Doc, a mí me gustaría preguntarle los 3 goles que más disfrutó, que más le gustaron en los mundiales que estuvo presente. Sí, indudablemente para mí el mejor es el que le hizo Gio a Estados Unidos. Incluso yo había apostado con la gente de Estados Unidos. Hicimos una apuesta y yo creo que ese gol que se llevó a todos y la tiró picada por arriba es de los goles más significativos. Hubo otro, el de Oribe Peralta en las Olimpiadas contra Brasil, el cabezazo. Y ustedes les gusta observar fútbol, no nada más ver, sino también analizar un poquito. Esta jugada tradicionalmente se ha venido haciendo por años en México. Se hizo con la Volpe, en esa ocasión se hizo con Chepo y con el Flaco Tena, pero es la atracción para que haga una U el defensa y entre solo o el delantero, porque esa jugada, dije defensa porque primero me vino a la mente que la hacía Rafa Márquez primero. Ese cabezazo lo hacía Rafa Márquez primero. Entonces, si tú lo ves, el centro fue perfecto, el cabezazo fue perfecto. Y el momento, pues también, porque todo el mundo pensaba que Brasil se iba a ir arriba de nosotros y que probablemente no ganáramos, ¿no? Y eso condicionó, yo creo, un poquito al juego. Y otro, indudablemente, bueno, no en la selección, pero con José Cardoso, para mí en la Liga Mexicana, el mejor gol de toda la historia para mí es el que le hizo Cardoso a América. Y yo estaba en la banca y fueron puros pases de primera y la terminó él. Yo creo que serían de los 3 más. Tengo muchos más, pero yo creo que esos son de los 3 más emocionantes. Gracias, Doc. Y pasando a la otra pregunta, de los mundiales, ¿con qué 3 partidos se quedaría si nomás se puede quedar con 3? De los mundiales, bueno, para mí el primero que me tocó a mí en Francia contra Corea era mi primer mundial. Era mi primera vez que estaba yo en la banca. Ganamos. México no había ganado un partido de un mundial en Europa. Se le ganó a Corea. Se hizo muy bien. Pero aparte, en ese mundial se hicieron
logros importantes con respecto a la recuperación de los jugadores, sobre todo la del Matador, ¿no? Que pudo jugar en el empate que tenemos contra Holanda. Ese empate, yo invertí 2 días sin dormir prácticamente para poder ayudarle a Luis a que estuviera bien de su tobillo. Y jugó. Y me dio gol. No, espectacular. ¿Y tendrá otros 2 partidos que se le hayan quedado así en la mente igual que ese? O En un mundial, sí, bueno, es que, el más impactante yo creo también, pues fue haberle ganado 1-0 a Alemania, ¿no? En el Mundial de Rusia. Sobre todo por el ambiente, porque había supuestamente 40,000 mexicanos, 20,000 alemanes en el estadio, pero recuerdo que cuando salieron los equipos, empezaron a cantar la modificación de la canción del Chiqui Lozano, ¿no? Que modificaron a que fuera el Chiqui Lozano, y pues se pone la piel chinita, ¿no? De ver, y luego con ese mismo entusiasmo de haber cantado esto, se cantó el himno nacional. Entonces sí, es de las ocasiones que más impresionante, yo creo, yo de los partidos que yo estuve, que fueron 300, 950, pues el haber escuchado el himno a esa intensidad, ¿no? Cantado, sobre todo. espectacular. Dijo 300, ¿cuántos partidos? 300 partidos con la selección nacional. Y Impresionante, ¿eh? con Toluca, Impresionante. Toda una vida del fútbol. sí, 36 años de mi vida. Doc, pues muchas gracias por este inicio. A mí ya se me enchinó la piel porque me acuerdo de todos esos partidos y hasta de algunas narraciones del Perro Bermúdez, por ejemplo, la Holanda-México, me encantaba. Fue una gran manera de empezar, Doc. Y digo, 36 años es muy difícil resumirlos en una hora de programa, pero vamos a intentar irnos de a poquito y pues enfocarnos en tantas cosas tan padres que vivió durante estos años, doctor. ¿Nos puede describir un poco cómo fue el salto al Toluca, a selección mexicana, etcétera, por favor? Bueno, para Toluca yo metí mis papeles directamente. Yo empezaba a hacer la, la especialidad. Es que hubo en esa época, y yo creo que solamente hasta los años recientes, ha habido especialistas en medicina del deporte en los equipos. Antes era un médico general, no de mérito, lo que es el médico general, pero sí se necesitaba de un especialista en el equipo. Entonces yo empezaba a hacer mi especialidad, metí mis papeles, me dijeron vamos a ver. A los 6, 7 meses me llamaron y me dijeron te vamos a apoyar para que sigas haciendo tu especialidad. Después me apoyaron para hacer mi maestría. Una de las gentes que estaba en la selección era mi compañero en la especialidad y me dijo, ¿no te gustaría ser el médico? Antes yo ya había puesto mi clínica, yo ya empezaba de forma privada a hacer tratamientos y todo eso. Entonces hubo unos Juegos Panamericanos, Centroamericanos aquí en Toluca, y había jugadores que estaban lastimados y yo les ayudé. Uno de los, a ver si les suena el nombre uno de que ayudé, fue a Ramón Ramírez. Le ayudé para que se recuperara de la fascia plantar que tenía, de la fascitis plantar que tenía, y él fue el campeón goleador del torneo y México fue campeón de los Juegos Centroamericanos. Y ahí el entrenador me dijo que gustaría ser parte de la selección nacional juvenil. Le dije, sí, con mucho gusto, cómo no. Entonces sale la convocatoria y no estaba yo. Entonces dije, bueno, ¿para qué me comentaron que podía estar si no iba a estar? Pero como a los 8 días me llama el doctor Herrera, que era el doctor de la selección nacional mayor, y me dice, no, es que no era para la juvenil, era para la olímpica, para lo que te queremos. Entonces me convoca a la olímpica y yo así empecé en la olímpica. La olímpica juega unos panamericanos en La Habana en el 90. Perdimos la final con Estados Unidos, ahí en La Habana. Y al final iba
César Luis Menotti, que ya lo había nombrado entrenador de la selección nacional mayor. Entonces me vio trabajar y me dijo, ¿sabes qué? Tú te vas a quedar a trabajar conmigo en la mayor. Y así fue como yo empecé a trabajar con la mayor. Trabajé 2 años con César Luis Menotti, el máximo de los máximos entrenador. Qué Y maravilla, cuando, doctor. Adelante, primo, perdóname. nomás me quedé pensando ahorita como en esa transición, cuando estaba estudiando medicina, ¿llegó a pensar en estar en algún equipo deportivo? ¿Le gustaba el fútbol o sí fue un cambio totalmente? Claro. Te voy a decir el origen. El origen, que hasta hoy no sé cómo fue, pero donde yo vivía, yo era acólito de la iglesia. Y un día llegó la selección nacional mexicana a misa, a la iglesia, y yo le pedí un autógrafo a Enrique Borja, que después le, le hacía yo bromas de ese día, a los años, imagínate. Yo de 9, 10 años le pedí un autógrafo y después desayunaba con él. Entonces, ese día yo le dije a Enrique, no sé cómo ni cuándo, pero voy a tener una chamarra como la tuya con mi nombre en la selección. Ah, pues órale, pero pues haber dicho que bueno, el Javito se emociona, pero pues la posibilidad es de una en 130 millones de habitantes, ¿no? En México. Entonces, así fue como yo sí pensaba. Mi, mi meta, mi futuro era esa. Así es. Impresionante, doctor. Eh, y usted cómo describe pues, de estar en su clínica empezándola a estar después trabajando con César Luis Menotti, un campeón del mundo? Mira, yo empecé a la par la clínica. Mi clínica tiene 38 años, para que tengas la idea. Cuando yo no la atendía, tenía yo gente que me ayudaba. La doctora Rogel principalmente. Cuando yo no estaba, ella atendía. Entre familia un poco, que no me ayudaban. Yo todo lo fui haciendo a la par. Pero trabajar con César Luis Menotti es algo que definitivamente es de lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. En la vida deportiva, ¿no? Vamos a comentar. Sentarme yo a platicar hasta las 2 o 3 de la mañana, este, cuando estábamos concentrados, era un deleite, la verdad. No era plática, era monólogo, era escucharlo, escucharlo, porque el señor te hablaba de Pelé, te hablaba de Garrincha, como él jugó en el Santos, entonces jugó con todos ellos. Entonces yo me sé muchas historias del Santos de esa época, contadas por Menot. Y nos concentrábamos en un lugar que nada tiene que ver con hoy, con el centro de alto rendimiento, nos concentramos en el CECAP, todo era, vamos a decir que muy austero, ¿no? Vamos a decir. Pero ahí estábamos, y todavía no nos concentramos en el hotel. Así es. Super, doctor. Y una gran pregunta, doctor. César Luis Menotti es, pues, previo al Mundial de 94 y luego entra, pues, bueno, Miguel Mejía Barón, si no me equivoco. Pero usted va hasta el Mundial, a su primer Mundial hasta 1998 en Francia con Manolo Lapuente. ¿Qué pasa en esos años, doctor? ¿O el cuerpo técnico lo decide? ¿A quién lleva de médico? ¿Cómo funciona eso? O así como estuvo cuando en el fútbol hay algo que no se lleva a cabo todas las veces, pero que sí existe, que se llama lealtad. Entonces, cuando se fue César Luis Menotti, él me llevó, yo le dije, yo me voy. No, espera, yo me voy. Pasa un poco de tiempo y me llama Mejía Barón y me dice, quiero que estés aquí, pero quiero que estés de tiempo completo. Yo no iba de tiempo completo, nunca fui de tiempo completo, siempre fui como jugador, como jugador, o sea, tenía una convocatoria y yo iba el tiempo que estaban los jugadores y no estaba el tiempo que no estaban los jugadores. Acordado con mi club, definitivamente. Pero Mejía Barón me dijo, quiero que estés de tiempo completo.
Y yo le pregunté, ¿de cuánto va a ser mi sueldo? Y me dice, el mismo que estás ganando. Dije, no, yo estoy ganando lo doble en Toluca y mis hijas no comen de la ilusión de estar en la selección nacional. Mis hijas tienen que tener educación, comida, etcétera. Muchas gracias y me fui. Y me fui hasta que me volvió a llamar Manolo Lapuente. Manolo Lapuente me llamó. Y ahí ya fue más seguido que me fui quedando. Las veces que no estuve no fue por decisión mía ni por algún problema que yo haya tenido, sino simplemente, por ejemplo, Piojo Herrera llevaba a su compadre, que era su doctor, y así. Pero yo siempre he dicho que en cualquier puesto, no solamente en puestos de la selección nacional, debe haber un organigrama. Y en el organigrama debe de haber un perfilograma. Entonces, fulano de tal no puede tener este puesto si no es esto, y sobre todo si no ha estado en selecciones menores o ha estado tantos años en el fútbol profesional. Para mí, eso no es correcto. Y no estoy hablando, como te dije, solo de ese puesto. El de entrenador, el de preparador, todo y arquitectos, abogados, todo se debería de hacer un organigrama y un perfilograma. Si no cumples con lo que se te pide, este cartel de peticiones, no puedes estar. De acuerdo. Yo creo que el triunfo o lo bueno va a ir de la mano de que sí cumpla con ese perfil. Desde luego, porque vas a contratar un buen profesional o un experto. Totalmente. Doc, y a mí Fantasmita. me gustaría preguntarle, cómo asimiló el ir a su primer mundial en Francia 98? Porque pues todo el mundo lo sabe, ¿no? De que está dentro del fútbol y uno también como fan, que el mayor sueño de un futbolista es jugar un mundial con su país. Y usted que Sí, a mí estuvo, me sirvió mucho ¿cómo lo puede escribir? haber tenido muy buena comunicación con Manolo Lapuente. Manolo Lapuente era una persona, un entrenador completo para que te diga yo como describí antes que tiene que ser todos los mejores, hasta buenas personas, ¿no? Que dije yo hace rato. Entonces Manolo Lapuente era eso. Manolo Lapuente podías dialogar, podías sugerir, podías sentarte con él. Llegamos a viajar a algunos lados para ver cosas con respecto de la selección. Entonces, eso a mí me ayudó bastante, bastante. Y yo siempre he dicho, ¿no? ¿Quién es el que cobra más caro? En cualquier aspecto. Es el que trabaja bien y que no le tiemblan las piernas. ¿Sí? Porque tú puedes tener un erudito en cualquier área. A la hora de tomar decisiones, si te tiemblan las piernas, ya no puedes exigir que te paguen bien. Y en el fútbol también hay que hacer eso, ¿eh? Hay que saber cobrar también. Eso también. Y eso te lo van enseñando gente como Menotti, como Lapuente, mucha gente con la que yo trabajé. Bien. Hay dos preguntas, Doc. Una rapidísima, nomás para irle platicando a la gente. ¿En cuáles mundiales estuvo? Iniciamos con el 98, con Francia, ¿no? Francia, Alemania, Rusia y Qatar. Ahí está. Y la segunda, ¿cómo es este momento donde pues llega la convocatoria o ya se da todo para poder ir al primer mundial, ¿no? A Francia 98. Sí, era más que nada para mí era algo que tenía yo que saber manejar esa convocatoria porque yo puedo estar muy agradecido con los dueños de Toluca porque desde don Nemesio 10 a mí me dio permiso personalmente, yo le pedí permiso de ir a la selección y me dijo, encantado de la vida que vayas. Siempre me apoyó porque fueron 70 días de concentración. Jugamos 11 partidos antes del primer partido de Francia 98. No sé si se acuerdan que perdimos varios juegos y que todo el mundo nos daba con todo. Fuimos a Noruega, fuimos a Alemania, fuimos a Italia, estuvimos con el Tenerife, o sea, perdimos a Venecia, perdimos
varios partidos, de los 11 yo creo que hemos de haber perdido 6, creo que nomás le ganamos a Japón y Arabia, y pues todo el mundo nos tronaba, ¿no? Incluso Manolo Lapuente hizo un ejercicio y dijo, a ver, teníamos un salón en donde estábamos viviendo en Fontenay-les, en Francia, y dijo, vean todas estas hojas, vamos a pegarlas de este lado. Oye Manolo, pero ¿cómo vamos a pegar cosas que el Tritanic, que están muy mal, que son un fracaso? Eran las hojas todas de eso. Entonces dijo, ya ordené que se peguen solo de este lado y solo de ese lado las van a pegar. Le ganamos a Corea, empatamos con Bélgica, con uno menos, y empatamos con Holanda. Y pasamos a la siguiente ronda. Y entonces llegaron así de hojas, pero ahora dijo, ahora quiero que las peguen ahí. Perdónenos, qué bueno que ganaron, que no sé qué. Hasta los chavitos nos lamentaban. Nos mandaban cartas niños de 10, 11 años, en puras groserías y todo. Y esa pared él la guardó. Fíjate, la inteligencia de Manolo. Ahora pongan esas hojas allá, porque eso es lo que somos realmente. Ahora, pasamos por un proceso difícil, pero ahora nos va a ir bien. Y la verdad es que la selección finalmente le fue bien. Pues yo creo que Manolo Lapuente siempre fue un técnico infravalorado en México, no solo por lo que hizo con la selección, sino por lo que hizo con el Necaxa y cómo lo hizo el mejor equipo de la década durante un gran tiempo, Doc. Yo, Em, yo creo, sí, perdón que te interrumpa, pero yo creo que fue infravalorado hasta que empezaron a llegar técnicos extranjeros que tenían más, ¿cómo se les dice hoy? Más bluff que efectividad. Porque Manolo Lapuente, Nacho Treyes y algunos otros han logrado varios títulos. Y te voy a decir una cosa, Manolo Lapuente era un jugadorazo y un tipazo. Yo te puedo decir que a mí todavía me tocó jugar de compañero de él en las cáscaras de la selección. Y tú veías, tú decías, yo no recuerdo haberlo mucho visto en la televisión cuando él jugaba, pero me tocó jugar con él, ya él vamos a decir, de veterano, ¿no? Vamos a decir. Todavía nos tocó echar cáscara y la verdad el concepto del fútbol de él era extraordinario. muchas gracias, doctor. Pues sí, yo como necaxista lo admiré mucho y lo sufrí mucho también cuando se fue porque entramos en una época complicada hasta que después llegó Raúl Arias. Em, la siguiente pregunta, Doc, es relacionado a ese Mundial de Francia 98 que parecía que pasábamos y que al final en 2 jugadas los alemanes nos eliminan. ¿Cómo se vive eso desde la banca, doctor? Sí es terrible porque, fíjate, a mí me toca el sorteo del antidoping es al minuto 75. Justo cuando yo me levanto de la banca y yo tenía que entrar a hacer el sorteo, antes no se viajaba con tantas personas para que el delegado fuera y él interviniera en el sorteo. Tenía que ir yo. Entonces a la hora que voy a entrar al túnel es cuando nos meten el gol. Y bueno, dices sí. Y sobre todo porque es algo que se platicó siempre y que duró 75 minutos, que no se dejaran lanzar centros para que ni Klinsmann ni Bierhoff pudieran rematar de cabeza y fueron los que nos hicieron los goles. Mala marcación porque lo cambió Lara, Rodrigo Lara lo cambia y ese era un hombre de Marcelino Bernal, que era alguien mucho más alto que Rodrigo Lara. Entonces, bueno, así es el fútbol, pero yo hablaría más de la que falla. El matador. Primero, el matador fue la más clara, pero si te acuerdas, hubo una descolgada del Cabrito Arellano que pega en el poste y ese regreso es la que le queda al matador. O sea, 2 veces tuvimos para ponernos primero 2-0, antes del 1-1 o después del 2-1. Y ahorita, Doc, que menciona al matador, me quedo con lo primero que también nos platica en este capítulo. Y ahorita, pues estamos en esta época de convocatorias y que si tal jugador está lesionado, que cómo llega al mundial.
¿Cómo se vive una lesión como la del Matador durante el Mundial? Usted, pues de la parte es del doctor, ¿no? Mira, yo creo que, como dije hace rato, cuando tú tienes a alguien que está acostumbrado, imagínate en tantos partidos, si no me tocaron a mí esguinces de tobillos que tenían que estar para la final, para lo que fuera, en el fútbol se vive así, se vive así. Y yo recuerdo mucho que, bueno, no solo él, nos han tocado otros, nos dedicamos en cuerpo y alma, el servicio médico que trabajó conmigo en la selección nacional hasta que yo salí y que algunos siguen trabajando ahí, son sensacionales. O sea, son muy buenos trabajadores con respecto a la recuperación, entre doctores, fisios, masajistas, etcétera, todos son muy buenos. Entonces, sabemos que nos podemos enfrentar a algo así o a una urgencia, ¿no? A una urgencia. Hoy, cada que hay un mundial, a partir de Rusia, está habiendo congresos médicos previos al mundial en el que te van enseñando. La moda, por ejemplo, es el traumatismo craneoencefálico, ¿no? Que es lo que más están tomando en cuenta ahorita. Y hay una capacitación o recapacitación de los médicos. Solo van los médicos de las selecciones clasificadas. Y la verdad, es algo muy bueno porque aparte te conoce, aparte haces intercambios, los conoces, luego hablas con ellos, ellos te buscan. Con algunos tenemos amistad todavía, entonces incluso podríamos organizar un congreso mundial de medicina del fútbol con todas esas gentes que acuden, que yo conozco desde hace muchos años. Y por ejemplo, esa lesión del Matador, ¿cómo la vivió? ¿Cómo fue el proceso de la recuperación que decía que casi no dormía? Sí, no, porque por medios físicos, ahí es cuando salió a la luz algo tan simple como son los contrastes, pero que nadie sabía, ¿no? Casi todos, esguince de tobillo, cataplasma de la abuela, una bota de yeso, y etcétera, ¿no? Y nosotros, eh, ahora sí que artesanalmente, removíamos todo ese hematoma que tenía, era un esguince grado 2 del tobillo. Entonces, yo le decía a Luigi, tú duérmete, yo me encargo de tu pie. Tú no hagas caso, haz de cuenta que tu pie se separó de tu cuerpo y yo, frío, calor, no te voy a quemar, no. Si sientes frío me lamentas y listo, se acabó. Pero vamos a sacarte. Y va, doc, órale, yo confío. Y así fue como lo sacamos para ese segundo juego. Más bien fue para el tercer juego, porque en el segundo juego fue donde se lastimó, en el de Bélgica. No sé si se acuerdan de ese partido que el perro de Bermúdez está narrando y empieza a hacer un conteo en retroactivo de que quedan 10 segundos y en eso cae el gol del Matador. Increíble, Doc. Oiga, Doc, y hablando específicamente en el tema de las convocatorias, cuando hay un jugador lesionado, digo, en este momento pienso en Huescas, en Chávez que viene saliendo, Edson, Gil Mora, ¿usted estaba en contacto directo con los jugadores y aparte con el cuerpo médico de sus clubes o cómo funciona esa parte? Sí, yo tenía que ver todos los juegos de los seleccionados, cada 8 días, no solo cuando hubiera convocatoria. Sí, yo seleccionaba el Tecatito y no había convocatoria reciente. Sí, yo hablaba con el doctor del Porto, que después ya éramos amigos. Ya a veces no necesitaba hablar yo, el doc ya me estaba hablando y ya nos poníamos de acuerdo y me decía, mira, mañana lo tengo programado a las 6 para hacerle resonancia magnética. Ok, yo te mando las imágenes y te mando los resultados. Va. Entonces yo los domingos en las noches o cuando alguien jugaba el lunes, que a las 8 de la mañana ya eran las 3, 4 de la tarde de Europa, vamos a decir, yo tenía que mandar un reporte al entrenador. Fulano de tal está así, 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 así. Ellos me daban una lista de los probables convocados. Entonces sí, yo hablaba te voy a decir, con el que más me llevaba, el doctor del Porto, el doctor del PSV,
tipazo, el doctor del PCD. Y bueno, algunos no tan buena onda, pero pero sí, yo me acuerdo, el doctor del Napoli, yo dije, voy a practicar mi italiano con el doctor, y le dije, bueno, yo hablo italiano, vamos a hablar en italiano. No, en inglés. Así de, oiga, pero pues, el equipo está en Italia, ¿no? En inglés. Ok, ¿me entiendes de esas cosas? Pero la verdad es que la mayoría, como yo con el de Brasil, el doctor Martínez de Argentina, tenemos muchos años de amistad y así te puedo platicar. Bien, muy bien con el doctor. Gracias, Doc. Fantasmita, querías preguntar algo, ¿no? Sí, Doc, me gustaría saber cómo maneja presión usted, o cómo manejó la presión usted previa al Mundial con ciertos jugadores siguiendo por esta línea de las lesiones. ¿Cómo manejó usted la presión o si había presión de sacar a algún jugador para que estuviera listo? Yo creo que, mira, yo soy un convencido de que todo tiene que protocolizarse, todo tiene que protocolizarse. Entonces, en cuestión del protocolo, yo ya tenía carpetas, en que en las carpetas tenía descritas las fases, y cada fase la iba yo checando en cuál fase estábamos, y no tenía por qué sentir una presión extrema, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque el simple hecho de llegar a la concentración ya es una presión, el simple hecho. Recibir a los jugadores, ver quién está bien, a quién vas a regresar, a quién no te tienes que equivocar si se queda o regresas a algún jugador que no esté completamente sano o que en 10 días vaya a poder jugar, ¿verdad? Tienes que ahí mismo vamos haciendo las programaciones si tenemos que hacer estudios. Cuando fue la pandemia, ya sabrás, ya estaba yo con mi traje de astronauta recibiéndolos para hacerles sus pruebas. No sé cuántas miles de pruebas hice entre Toluca y la selección, fueron, olvídate. Y eso ya fue, eso te estoy hablando del antígeno, ¿verdad? Ahora el PCR y todas las que había antes, olvídate. Todo teníamos que hacerlo. Me acuerdo que en mera pandemia jugamos 2 partidos en Ámsterdam. 2 partidos. Imagínate, en medio de la pandemia, subirte al avión. Yo les platicaba que traía 3 cubrebocas. No sé si me vieron alguna imagen mía con los gogles así de esquiador. Y no tomaba nada en el avión ni comía nada en el avión para no descubrirme. Así para yo protegerme. Así es. Entonces, yo creo que hoy a lo que no estoy acostumbrado es a no tener presión. Porque si te acostumbras, vives así, y cuando ya no tienes presión te vas a dormir y al otro día te levantas como si hubieras jugado 10 partidos de cansado. Entonces, es algo con lo que vives permanentemente en el fútbol. Gracias, Doc. Doc. Me voy a saltar ahora al siguiente proceso mundialista, Doc, el de 2006. Personalmente, un proceso que me ilusionó mucho y que hasta la fecha recuerdo como, en mi opinión, la selección mexicana que mejor he visto que jugaba. ¿Nos podría contar de ese proceso? Porque también, digo, Ricardo Lavolpe fue sumamente criticado, pero por primera vez en años se vio un trabajo mucho más elaborado, organizado, y parecía que todo iba en viento en popa, ¿no? Con sus errores y como cualquier ser humano, pues. Pero nos puede comentar de ese proceso porque yo soy lavolpista de corazón y sigo extrañando ese tipo de técnicos en México. Te voy a definir a Ricardo Lavolpe en una sola palabra. En una. Es perfeccionista. Lavolpe. Así de fácil. Lavolpe es uno trabajando, como creo que deberíamos de ser todos, un cirujano, un neurocirujano, no puede hacer chistes y no puede bromear mientras está haciendo su trabajo. Una vez que está cerrando, se puede dar el lujo de hablar y decir lo que quiera, porque ya hizo su trabajo. Cuando terminó de hacer su trabajo bien, más todavía.
Entonces, Ricardo Lavolpe es perfeccionista en la cancha. Sí, puede ser que tú lo tomes de otra forma, que te diga picapiedra, que te diga, no sé qué significaba su palabra mengueche, no lo sé. Pero una vez que Lavolpe salía de la cancha, de los mejores seres humanos que yo he conocido. A mí me decía el doctor del Atlas, y te lo voy a decir, el doctor Cruz me decía, cuando ya se supo que la Volpe llegaba a Toluca, aléjate de él lo más que puedas. Entre más lejos estés de él, te va a convenir más. Cuando llega a Toluca, habíamos perdido un partido importante en Honduras con la selección y yo llego del aeropuerto al Toluca, al entrenamiento. Me dice, ¿tú qué haces aquí? Le digo, yo aquí trabajo. Me dice, ya sé, pelotudo, que aquí trabajas. Vete a descansar, acabas de llegar. No, yo soy así, así. Ah, perfecto. Y hoy todavía tenemos una gran amistad con la Volpe, gran ser humano, gran entrenador. Y sí, tiene razón para mí, digo, sin faltar al respeto, porque yo trabajé con los otros entrenadores que también considero grandes entrenadores, grandes personas, pero me parece que también la mejor época, opino igual, sobre todo en la Copa Confederaciones del 2005. Fue cuando se le ganó a Brasil, ese juego épico para mí contra Alemania, que íbamos 3-3 y que Ballack nos mete un gol de tiro de castigo y por eso nos ganaron 4-3 el tercer lugar de la Confederaciones. Para mí, eso que yo viví, olvídate. Y lo más sorprendente, pues que el Kikín haya metido gol, ¿no? Más broma. Yo le digo al Kikín, no te preocupes. Sí, gracias. No, pues es que esa selección, justo comentábamos que eran jugadores, pues muchos de ellos no estaban ni en Europa y a todos los hacía volar, o sea, todos creían en una idea y en un estilo de juego. Toluca No, igual, ¿no? Si te vas a Toluca, Toluca igual, Atlas igual. Cuando en su momento exactamente. tus grandes juegos Atlas-Toluca fueron también sensacionales, ¿no? Pero hubo un tiempo que Toluca era así, todo de primera. Claro. Yo- y una pregunta muy en particular para ponerle picante a esto, doctor. ¿Considera que fue un error no llevar a Cuauhtémoc Blanco por sus temas personales con la Volpe en ese mundial? Que lo voy a poner con otra, vamos a decir algo que se ha dicho toda la vida en el mundo, pero más en México. A veces no es necesario poner más, a veces es necesario quitar. Y una manzana podrida te echa a perder toda la caja de las manzanas. No Así te queda lo más que decir. está. Yo no tengo nada personal contra él, pero él es especial no solo lo que a mí más por lo que yo ¿cómo te diré? Pensaría dos veces las cosas, es el trato hacia los compañeros. Cuando todos los compañeros tienen un círculo cerrado entre ellos y se defienden todo entre ellos y no se faltan al respeto, lo único que va a pasar es éxito. Es éxito. Cuando alguno de cualquiera se sale de ese círculo, de la forma en la que sea, lo más seguro es que no sea un grupo exitoso. Entonces yo creo que eso pensó Ricardo, necesitarían preguntarle a él. Yo fui el doctor siempre y yo nunca opiné con respecto a eso. Yo siempre me fui a lo que a mí me pertenecía, a mi lugar, que era lo médico. Oiga, Doc, y aprovechando que estamos platicando ahorita de Alemania 2006 y hablando de la Volpe y demás, algo o de mis primeros golpes que me ha dado el fútbol como aficionado fue esa eliminación. ¿Cómo es vivir esa eliminación? ¿Cómo se vive dentro del vestidor? Una eliminación que te llevas a Argentina hasta tiempos extras, viene un golazo de Maxi Rodríguez y con eso quedas fuera, ¿no? Después de hacer un grandísimo partido. Es terrible, pero en el fútbol tienes que estar preparado. Hay de dos cosas, y más cuando ya es eliminación, ganas o pierdes. Y los dos escenarios los tienes que saber manejar. Yo me acuerdo que alguien hizo
un tríptico que se me quedó muy grabado hace 30 años, yo creo fácil, y que dice, altivo en la derrota, sereno en la victoria. Entonces, yo creo que los que estuvimos en el fútbol o los que están ahora tienen que manejarse de esa forma. No podemos hablar de más, ni podemos tirarnos a llorar, es mi punto de vista, ni ponernos a llorar, ni tampoco querer ir a pintar todas las estatuas o los monumentos que hay en México de euforia. No, tienes que ser ecuánime en las dos cosas, en las dos cosas. Claro, hay momentos para disfrutar y afortunadamente a mí me tocaron muchos de esos momentos para disfrutar. Y lo que yo casi me guardaba era para que fuera más con mi familia. Sí, con mis compañeros de trabajo, sí quedábamos, pactábamos y decíamos, si ganamos esto, nos vamos a ir a cenar, nos vamos a ir a comer, y nos íbamos el grupo de trabajo, que siempre lo hicimos, ¿eh? Yo era de los que juntábamos entre el terapista, el jefe de los terapistas y yo, invitábamos a los demás terapistas, a la nitróloga, a los masajistas, a los utileros, los invitábamos. Cada viaje, al menos una vez íbamos a comer fuera de la concentración. Gracias, Doc. Muchas gracias. De todos los... es una pregunta un poco injusta, pero fuera de César Luis Menotti, ¿con qué director técnico disfrutó trabajar mucho dentro de la selección mexicana? ¿Quién lo pondría después de César Luis Menotti? No, ya como lo comenté, yo creo que el número uno fue él, Ujú. definitivamente. Pero mira, eh, yo tengo aquí, en donde trabajo, tengo trabajadores. Y a veces llega, sobre todo uno que luego me llega tarde, o con cara de que tuvo un problema o alguna situación. Entonces yo sí le pongo o me pongo yo como ejemplo y le digo, mira, en todo mi tiempo que yo trabajé, todo, te voy a decir primero, jamás llegué tarde, jamás. Yo soy de los que llego, y estamos acostumbrados así en la familia, exagerado mínimo media hora, pero a veces una hora o antes. Mi entrenamiento era a las 10 y yo a las 7:30 de la mañana yo ya estaba en el club o en la selección. El grupo que pensaba igual que yo, desayunábamos a las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana para empezar a las 10 el entrenamiento ya estábamos en el vestidor. Porque de repente los europeos, como traían el jet lag, desayunaban a las 6 de la mañana y ya se querían atender a las 7, 7:30. Entonces yo no podía decirles no, hasta las 10 se abre el negocio. No, jamás, jamás. Entonces, no, yo creo que estar, como te dije, protocolizado en todo, de a qué hora y esto y lo otro y qué haces, así no se te va casi nada. Gracias, Doc. Primo. Pues bueno, ahorita pensando como en toda su experiencia de los mundiales y demás, ¿hay alguna lesión dentro de los mundiales que usted dijo, creo que aquí ya no hay mucho que hacer, vamos a tener que esperar a recuperación o son situaciones donde hay que meterle con todo y ver si se puede recuperar al jugador? Digo, en esto estudiamos medicina y hay que tener también un poquito de sentido común y de lógica, ¿no? No me voy a aferrar a que en un torneo una fractura esté lista, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, ahí te va. Voy a hablar de, bueno, no sin nombres. Hubo una fractura que el tiempo para mí me daba, que sí podía estar en la lista final y se tomó la decisión que no. Sí hubo una pregunta médica, pero la decisión al final fue, que no estuviera. Y después, hoy estoy viendo en el fútbol actual, hay algo que pasa. Los, los, los ligamentos cruzados, hoy, todos hacen un margen ya
a ver, voy a decir más tiempo para que no, pero antes, ¿cuánto tiempo oías que estaba listo un ligamento cruzado anterior? ¿En cuánto tiempo? Pues casi el año, ¿no? ¿Cuánto? ¿Casi el año o poquito No, menos? no. Es que antes era 6 meses, pues más bien se está prolongando. Exactamente. El Ya. exactamente es el tiempo que se decía que iba a recuperar su ligamento cruzado operado. ¿Sí me entiendes? Pero resulta que muchos equipos empezaron a decir entre 8 y 9 meses. Yo decía, a ver, margen de 8 o 9 meses. Y luego resulta que hay un caso, ustedes lo conocen porque pasó ahí en Guadalajara, que se recupera en más de 8 o 9 meses y se vuelve a romper. Y se recupera, ¿y qué creen? Otra vez se volvió a romper. Entonces, yo, de los primeros protocolos del ligamento cruzado anterior que hice, y vuelvo a insistir en el protocolo, fue con Cardoso. ¿Sí? Y yo a Cardoso lo tenía listo en, para no exagerar, voy a decir 5 meses. Y se enojaba conmigo y me decía, ya estoy para jugar. Y yo le dije, no te voy a dejar jugar hasta los 6 meses. A los 6 meses vas a jugar. Y a los 6 meses jugó. Jamás tuvo un problema. Entonces, yo creo que hoy debería ser al revés, ¿verdad? Con los protocolos que tenemos, debería de haber bajado el tiempo de recuperación, ¿no? Entonces, eso va a depender, mira, de cuidar nuestra chamba, ¿no? De cuidar nuestra chamba. Entonces digo, ¿para qué digo 6 si no va a estar a los 6? Digo 9 y si está a los 8, pues ya la hice. Ya la hice porque hasta me van a decir, qué bien se ve, ¿eh? Un mes antes de lo que se dijo. Y el estándar de la recuperación del ligamento cruzado anterior, no lo digo yo, los dicen los grandes médicos, es de 6 meses. Gracias, Doc. Ahora ya para ir acercándonos más a su último ciclo mundialista, Doc, me salto a 2018 con el profesor Osorio, otro tipo que fue sumamente criticado, pero que también de afuera pareciera que era un tipo muy perfeccionista. ¿Nos puede contar un poquito cómo fue esta travesía con él? Porque también dentro de la selección se hablan muy buenas cosas de Juan Carlos Osorio y creo que afuera no las valorábamos como tal. Te voy a hablar primero de mi primer encuentro con el profesor Osorio. Hacemos una junta y me dice, doctor, yo a usted no lo conozco, así me dijo, y pero en mis equipos, así dijo, estamos acostumbrados a trabajar científicamente. Así. Y le dije, sí, está bien, profesor, yo tampoco lo conozco, le dije, yo tampoco lo conozco, pero aquí trabajamos científicamente. ¿Qué quiere saber de todo lo que hacemos aquí? Lo tengo todo ahí. ¿Qué quiere saber el comportamiento de la CPK que les hacemos todos los días a los jugadores? Usted dígame y le doy muestras de laboratorio, lo que usted quiera. Aquí lo tengo todo. Ah, bueno, es que no sabía que lo hacía. Y ya después, como al mes, agarra y me abraza. Y así ¿puedo decir malas palabras? ¿O no Adelante. se puede? Es que me dijo, cabrón, quiso pasar por encima de mí, ¿verdad? Y le digo, no, profe, nada más lo puse en su lugar. Y para que sepa que conmigo puede trabajar como usted quiere. Y muchas noches hablábamos de fútbol con Osorio. Y un día le dije, entré a su cuarto, era una suite, y tenía todo, hojas en el piso. Le dije, profe, ¿quiere que le ayude a ordenar? No, ¿por qué querría yo que me ordenara si son todos mis apuntes? Y le digo, se me hace, le digo que no. Digo, yo conocí un entrenador que siempre trajo la libreta aquí abajo y nunca traía nada escrito. Un día vi la libreta y busqué y no traía nada. Le dije, a lo mejor así están sus hojas. Pregúnteme lo que quiera. Me metí a internet y busqué un partido de los que él había dirigido. Tal partido, tal. Dice, sí, me acuerdo.
resultado tal, y está por aquí. Y empezó a buscar, sacó unas hojas escritas a mano, 3 hojas engrapadas, y me empezó a leer todo lo que yo estaba leyendo en internet. Y dije, mis respetos. También, no son cualquier persona las gentes que dirigen a la selección nacional. Las queremos en las entrevistas, en las pantallas, en los programas, los queremos demeritar. Y no es así. De 130 millones de mexicanos que hay o más, ahora va a haber 26 jugadores que tenemos que apoyar a muerte. Sea del Cruz Azul, del América, de quien sea, los tenemos que apoyar porque en ese momento van a ser México. Y al entrenador y a todos los que estén trabajando ahí. Después, si nuestro pensamiento es diferente a que debería de haber otra persona ahí, pues sí, está bien. Pero en este momento van a estar ellos. Y ellos se lo ganaron. Entonces, todos, incluidos los entrenadores, están canijos. Está muy difícil, ser entrenador, yo les digo, yo se los digo. Estar ahí, vivir ahí, 70 días concentrado, nada más concentrado. Olvídense de que tengan que decidir por algo de la responsabilidad, que se tengan que levantar, que a las 5 de la mañana para viajar, que llegamos a las 2 de la mañana y está nevando y hay que bajar las maletas. No es fácil. No es fácil. Gracias, Doc. Fantasmita, ¿quieres preguntar algo? Bueno, a mí me gustaría saber, Doc, digo, para ya irnos arrancando hacia la recta final del programa, ¿con qué mundial se quedaría usted? ¿Algún mundial con el que tenga...? Es difícil decirte cuál mundial, que podría decir que el primero por lo que era, lo que significaba, y porque te asalta cuando ya se está acabando a la mente, te llega la idea de que a lo mejor no vas a poder estar en otro. Entonces en ese momento tú lo tomas como el máximo, ¿no? Y como recuerdo de ahora que no voy a estar yo, hago la retrospectiva de Qatar y yo me considero que lo disfruté enormemente porque también pensaba que podría ser el último. También pensaba. Entonces lo disfruté. Mira, venir aquí a la clínica y trabajar lo disfruto a muerte. Yo me llevo con todos y hago remembranzas o sea, no te la vas a pasar mal aquí conmigo, es a lo que me refiero. Pero sí soy muy estricto o sea, mi protocolo de horarios, de atenciones, de todo eso no lo modifico ni a trancazos, ni a trancazos. Gracias, Doc. Oiga, Doc, y una pregunta medio personal, porque ya hemos tenido invitados que están dentro del fútbol, pero que están como usted tras bambalinas, y dicen que una vez que estás tan dentro del fútbol y tan ocupado ahí, como que el encanto se pierde un poquito porque lo vives de otra manera. ¿Qué puede platicar usted de esto? Yo creo que no, para mí no. Para mí no, y no sé, ahorita no recuerdo que alguien con los que me tocó convivir, porque no sabes lo que... Imagínate una sesión de fisioterapia con Ochoa al lado, Guardado acá, Héctor Herrera allá, ya te imaginarás lo que era. El titán, no sabes lo que era. Algún día dijo Memo Ochoa, y todavía por esto nos pagan, dijo así. Entonces, yo no creo, yo no creo. Yo, desde el primer día hasta el último, disfruté y sigo disfrutando aquí en la clínica, aunque ya no esté en el fútbol, pero me considero, ¿cómo te puedo decir? Un anexo del fútbol, aunque ya no esté ahí adentro. ¿Lo vamos a volver a ver, Doc, dentro del terreno de juego? No sé todavía, no sé. Hay cosas que hay que esperar. No estoy completamente emocionado de que, como si fuera yo novato, como si fuera la primera vez. Sí, me gustaría, sí. A mí lo único que extraño más de la selección
es el himno en la cancha. Eso sí. A veces le pongo 5 minutos después de que ya empezó el juego para que no me afecte. De lo demás lo entiendo como es, sé los tiempos y sé que así va a ser y que si llega, qué bien, lo disfrutaré otra vez y si no, estoy aquí tranquilo, sigo haciendo parte de lo que hacía ya, sin las cámaras y sin presiones extras, ¿no? Alex. Pues ya por ir finalizando, doctor, si me permite, me quedé pensando si podemos hacer una dinámica como de yo le digo algo y usted con una palabra nomás lo primero que se le venga a la mente, básicamente Bueno, lo que hemos ¿puedo decir platicado. groserías? Sí, adelante. No. Aquí sin problemas, aquí no se detiene por nada. Oye, que si es amigo mío su papá del Doc, sí, también es mi amigo. También Sí, muy bien. Sí, la primera pregunta. me iba a ir por los mundiales, primeramente en una palabra, Dale. ¿cómo describiría Francia 98? Extraordinario. Alemania 2006. Un poquito tenso por lo que viví en el previo, pero finalmente tuve el apoyo de todos los jugadores y me sentí hasta más importante de ser parte de ese grupo. Rusia 2018. Estuvimos muy lejos, pero muy a gusto. Y Qatar. Qatar algo diferente, pero como te digo, yo sí pensaba que fuera a ser algo de lo último, entonces lo disfruté al máximo. Casi no dormí. El mejor delantero con el que compartió vestidor en la selección. Híjole, me la pusiste. Yo creo que por lo que lo vi hacer, yo creo que Luis Hernández. Pues el mejor defensa. Rafa. No le quería preguntar el mejor portero, el mejor defensa, porque creo que al inicio nos dio pistas. Creo que Ochoa y Márquez, así ¿no? Es. Sí. Y bueno, para ya nomás terminar, ya lo mencioné ahorita, pero el momento de escuchar el himno nacional antes de un partido en el Mundial, en una palabra, ¿cómo lo definiría? Yo creo que un compromiso total de donde estás. Y bueno, ¿cómo se describiría el doctor Serrano en su carrera profesional en el fútbol en una palabra? Batallador, muy batallador. Y bueno, ya para terminar, cerrar, la lesión más complicada en la historia de la carrera del doctor Serrano. Yo creo que fue algo que pudo haber sido tomar otro camino, pero fue la lesión de Vicente Sánchez en la Bombonera, que estaba a punto de hacer una apnea y lo tuvimos que revivir, llevarlo al hospital, etcétera, etcétera. Y sí fueron 30 minutos muy complicados, pero que salió todo bien. Además nacimos el mismo día, fíjate. Mira, Vicente las y yo. coincidencias de la vida. Sí, así es. Doc, pues qué belleza escucharlo. Gracias por sus anécdotas, sobre todo por su tiempo, por su apertura. También yo me quedaría con una frase que dijo en otra entrevista que ustedes de chico lo enseñaron a creer a Dios y al Toluca. A creer en Dios y en el Toluca. Toluca hasta la muerte entonces, doctor. Sí, fue una etapa bonita de mi vida. La hubiera querido culminar de otra forma. No se pudo, pero me quedo con lo muy bueno que viví ahí. Me tocaron estar en 11 finales, tener 7 campeonatos de liga, más aparte los de CONCACAF y eso. Ahorita que menciona eso, Doc, pues ya nomás irnos con la predicción de estos dos equipos que platicamos. El Toluca en la final de Conca Champions, ¿cómo se lleva la copa? Sí, va a ganar y México va a avanzar hasta después del 5º partido. Perfecto. Con eso, doctor. Pues nos vamos despidiendo, doctor. No sé si tenga de redes sociales donde lo pueda seguir la gente que quiera compartirnos. Luego te mando. Sí, yo te digo. Perfecto, doctor. Pues agradecerle su paciencia, su tiempo, su compromiso con nosotros, doctor. Felicidades por una carrera tan noble y tan emblemática. Siempre pensamos en los que están en el verde, pero tras bambalinas pasan muchísimas cosas y usted es un claro ejemplo de esto. Entonces, le agradezco nuevamente y
pues a nuestros oyentes y a los que nos están viendo, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con nuestros especiales del Mundial con grandes invitados como el Doc Serrano. Estamos en TikTok, Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Entonces estamos listos para este gran mes que se nos viene. Doctor, muchísimas gracias. Muchas ¿Algo gracias, con lo que Doc. se quiera despedir? No, agradecerles y aquí estamos vigentes todavía. Amigos, pues eso es todo, Fantasmita. Nada, agradecerle, Doc, por el tiempo, por la paciencia y por compartirnos estas bonitas anécdotas. Primo. Gracias a ustedes. Oh, muchísimas gracias, Doc. Aquí me termina contagiando más de pues ya esa pasión por el mundial, ya sentir el mundial cerquita con alguien que ha vivido tantos, ¿no? Y con tantas experiencias. Sí, la verdad es que yo te digo, particularmente quien vaya al juego de inauguración, es algo que no lo va a volver a vivir en su vida, que lo disfrute. Yo les digo que aunque estén tan caros los boletos, pero que lo disfrute, porque no va a haber una experiencia mejor que esa. Muchísimas gracias, Doc. Pues tiene su casa en Guadalajara. Aquí grabamos normalmente cuando el invitado está presente, pero aquí lo recibimos. Si se anima a venir a algún partido o al FanFest, aquí tiene su casa, Doc. Muchísimas Gracias. gracias a todos y pues nos despedimos. Buenas tardes.